Buenos días. En primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a hablar de arte e intervención social. Espero que os parezca interesante el tema del que hablaremos. Y... no, ya me lo he cargado. ¿Atrás? Perfecto. Y ya que hablamos de colaborar, compartir y co-crear, pues espero que colaboréis, compartáis y co-creéis conmigo esta intervención. Me gustaría que cualquier cosa que queráis plantear me podáis interrumpir y podamos entre todos discutir sobre qué es esto del arte y la intervención social. Seguro que todos tenéis una idea sobre qué es, ¿no?, la cultura, los procesos creativos y la intervención social, la participación de colectivos vulnerables o colectivos frágiles. Seguro que ya tenéis experiencias que hayáis vivido, a lo mejor que hayáis impulsado, y todos tenemos un poco una idea de qué es este mundo. Yo creo que es una realidad en nuestro país incipiente, y muchos podéis decir, tan incipiente a lo mejor no. Yo creo que sí, y también creo que es un mundo súper heterogéneo, muy amplio, donde podemos incluir muchos tipos de actividades. Y yo específicamente hablaré sobre un tipo de intervención, un tipo de aproximación. Y a mí me gustaría que vosotros me dierais vuestra opinión y cómo lo veis, que me parece que sería lo interesante. Empezamos la mañana con una pregunta súper fácil, ¿no?, para todos. ¿Cuáles son los valores de la cultura? No lo es tanto, ¿no? Es una reflexión profunda y yo creo que podríamos estar toda la mañana hablando sobre ello. Pero a mí me parece una pregunta oportuna, porque no sé si reflexionamos demasiado sobre cuáles son los valores de la cultura y si todos tenemos los mismos valores, si todos los compartimos, si el tejido cultural de nuestro país podría hablar en los mismos términos cuando hablamos de valores y cultura. Como la pregunta así a primera hora de la mañana es complicadita, pasaremos un vídeo de uno de los proyectos que hemos impulsado y luego retomamos la cuestión. Salitre es una experiencia de fotografía y de edición compartida con 12 habitantes de una casa patera en el barrio de Lavapiés. Yo estaba haciendo un proyecto anterior en el barrio de Lavapiés y por casualidades entré en esta casa y me di cuenta del potencial que había. Me di cuenta había un potencial humano, es decir, había una situación humana excepcional, 50 metros cuadrados, 12 personas, pero también una situación visual excepcional, es decir, los senegaleses, los africanos en general, pero los senegaleses en particular, tienen una creencia, un gusto muy grande por las imágenes. Tienen muchas, las usan, las ven, se las mandan, las comunican. Y entonces yo diseñé unos libros en blanco de 16 páginas y le di un libro a cada uno, con el objetivo de que libremente contaran lo que quisieran contar. Yo quería generar una nueva estética o trabajar desde una nueva estética. La nueva estética para mí era tan sencillo como que ellos participaran en el proceso estético, es decir, no solamente fuera el fotógrafo documental en el que va a un sitio y decide cómo es ese sitio y nos lo comunica. También me interesaba mucho esta dinámica de multinarración. Contar un poco tu vida a una persona o a gente que no saben lo que estamos viviendo aquí. Para que la gente de España sabes quién son. Mi futuro y mi pasado. Que la gente también sabe que nosotros estamos aquí, no para hacer daño a nadie, ¿no? Estamos aquí solo para ayudar a nosotros mismos y a nuestra familia. Cuando yo vi un poco cómo estaba evolucionando los libros, me di cuenta de que ellos sabían algunas cosas que no contaban. Me di cuenta sobre todo que ellos no hablaban de la casa, que para mí era el elemento fundamental. Entonces yo decidí hacer un libro número 13, en el que sirviera para contextualizar los suyos y presentar la casa. La mejor definición de una casa patera es una que hizo Bamba, ¿no?, que son los chicos que participan en el proyecto, ¿no?, que decía que era como un barco. Tenías muy poco espacio pero mucho tiempo. Entonces siempre está lleno.
llena, la televisión siempre está puesta, siempre hay alguien cocinando, siempre hay alguien duchándose. Pues una casa que continuamente tiene movimiento, está siempre viva, es un motor. Las mejores imágenes de ese proyecto no son las mías, yo lo tengo clarísimo. El mejor libro de los 13 no es ni mucho menos el mío. Entonces esto para mí es una cosa muy importante y que he aprendido para siempre. En realidad, después de hacer este proyecto yo nunca voy a fotografiar de la misma manera. Este sería un ejemplo de cuando hablaba de la multiplicidad de aproximaciones al mundo social desde la cultura, que es un mundo para mí muy heterogéneo. Este sería un ejemplo de cómo nosotros entendemos esta aproximación. Cuando hablamos de valores y los intentamos pensar relacionados con este proyecto de Juan Balbuena, del colectivo No Foto de Madrid, seguramente nos vienen a la cabeza valores sociales, ¿no? Pero si pensamos un poquito más, también nos vendrán a la cabeza valores eminentemente culturales. Es decir, no se trata de utilizar la cultura solo como un instrumento de intervención social, sino se trata de realizar proyectos artísticos que también tengan valores culturales y artísticamente interesantes. Cuando hablamos de cultura e intervención social, enseguida el foco se nos desplaza a los beneficios sociales, al desarrollo personal, a la inclusión social, a la regeneración social personal o colectiva. Y eso es fantástico, porque podemos producir cambios en nuestra sociedad a través de esa participación en procesos. Pero ¿cuál es nuestro foco? ¿Lo social o la cultura? Si el foco lo redirigimos a lo cultural e intentamos que esos proyectos también tengan un rigor artístico, unos artistas detrás, unos objetivos de calidad, de reto, de creación de discursos a través de colectivos que normalmente no tienen voz y que normalmente no escuchamos, yo creo que encontramos un equilibrio entre esos dos mundos, ¿no? Lo cultural y lo social. Yo todavía en España veo que el mundo de la cultura, cuando estamos hablando de intervención social, de proyectos con personas con discapacidad intelectual, de proyectos más asistenciales, más terapéuticos, más de ocio, tiende a decir, bueno, esto no es lo nuestro, esto es de los terapeutas, de los educadores, de los psicólogos, pero no nos es propio. Y yo lo comparto, pero ¿y si el enfoque es creemos nuevos discursos artísticos, con rigor, que puedan ser interesantes para la gente que en nuestro país consume cultura, que por desgracia no es toda la que debería ser? Pero además damos voz a colectivos que, no sé si habíais entrado nunca en una casa patera, normalizamos, ¿no? Conocemos otras realidades. Nos pueden interesar más o menos, pero como mínimo estamos sensibilizando, y no a través de la bondad, no a través del paternalismo, no a través de qué bueno soy como artista y me dedico un rato de mi tiempo a un colectivo socialmente vulnerable. No, a través de creación de nuevos discursos que pueden ser absolutamente interesantes y relevantes. Es otra manera de sensibilizar a la sociedad sin dejar de lado lo que es la cultura y el arte. Y ahí iba un poco a qué valores tiene el arte. Yo cogí hace 2 o 3 meses, bueno, en enero, el plan estratégico del Arts Council. Yo me formé sobre estos temas en Londres. Allí hace muchos más años, mucho más que están trabajando en estos temas. Hubo una... con el primer gobierno de Tony Blair, los laboristas venían de unas políticas culturales muy estrictas que Thatcher había marcado, que la cultura no podía ser ya una cultura subvencionada, que la cultura tenía que ser un motor económico, que basta ya de pedir y no generar, pues básicamente beneficios económicos para el país.
cosa que evidentemente muchos de aquí hasta cierto punto estamos muy de acuerdo. Pero Tony Blair dijo, bueno, vale, la economía o la cultura es un motor económico, pero también puede ser un motor de cambio social. Y fue cuando empezaron a implementar desde el Arts Council políticas culturales a través de las cuales museos, auditorios, teatros, tanto públicos como privados, debían incorporar en su razón de ser, paralelamente a su actividad, actividades de participación para colectivos socialmente frágiles. No solo accesibilidad, no solo facilitar que colectivos vulnerables puedan acceder a nuestras programaciones, sino invitarles a participar de procesos creativos. A partir de ahí tampoco ha sido todo fantástico y vas a la Tate y hay un montón de actividades, pero sí que todo el mundo lo ha incorporado de alguna manera porque en definitiva era una política cultural que se debía cumplir. Cuando coges este plan estratégico que se inició el año pasado, o sea, es vigente desde el año pasado, el título del plan estratégico ya lo pone bien claro: The Value of Arts and Culture to People and Society, ¿no? Para la gente y para la sociedad. Y cuando habla de los valores de la cultura, evidentemente, primero tenemos que hablar del valor intrínseco de la cultura, ¿no? Y ese no lo debemos perder y es nuestro motor. Pero luego también habla de los valores extrínsecos de la cultura, ¿no? Y ahí los definen muy bien, cosa que en sí nosotros miramos un poco lo que estamos haciendo, pues a lo mejor no lo tenemos tan claro. Evidentemente tenemos claro que la cultura es un motor económico, obvio. Pero luego, al lado de los key, los temas clave, economía, health and well-being, salud y bienestar, sociedad y educación. Y en salud y bienestar, claramente entienden desde el origen de lo que es la cultura que mejora la salud de las personas. Y así lo dicen, y sin ningún tipo de reparo. Y esto, bueno, nosotros si hablamos de cultura y salud, pues no sé, lo vinculamos más a musicoterapia o a cosas muy específicas de lo social. Pero aquí hablan en general, de la cultura en general, cómo puede mejorarnos nuestra calidad de vida, pero en temas como nuestra propia salud y nuestro propio bienestar. En temas de sociedad, claramente ya definen inclusión social y crime. Directamente vinculan qué valores puede tener la cultura para intentar que los que han cometido delitos no lo vuelvan a hacer. Objetivo telita, esto no es fácil, ¿eh? Y lo ponen en su plan estratégico. Y finalmente educación. Y en educación también un tema interesante es employment outcomes, es decir, cómo podemos mejorar temas de empleo, sobre todo en personas jóvenes, a través de la cultura, ¿no? Dándoles herramientas a través de las cuales puedan tener más capacidad de encontrar empleo. Al final la cultura puede tener muchos valores que yo creo que aquí en nuestro país todavía hay mucho por hacer en este terreno. Evidentemente esto tampoco nos lo tenemos que coger como la Biblia, ni intento evangelizar a nadie, pero sí que me parece interesante que es un discurso ya bastante madurado. También pone que hay mucho por hacer y que todo esto es muy bonito y que todavía hay mucho camino por recorrer, pero como mínimo me parece que es una reflexión que me parece interesante compartir con gente que está específicamente en el ámbito de la cultura. Y sobre todo porque yo creo que en nuestro país, de momento, todo lo que es arte y impacto social se ha desarrollado desde el mundo social, desde las entidades sociales. Las entidades sociales se han acercado de una manera natural a la cultura. ¿La cultura se ha acercado de manera natural a la intervención social? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no le ha parecido interesante. Pero lo puede ser. Evidentemente a quien no le parezca interesante, ningún problema, pero puede ser interesante. Y podemos llegar a otro tipo de públicos y podemos generar otro tipo de discursos. Este sería un poco el encaje de cómo nosotros desarrollamos los proyectos que desarrollamos directamente o proyectos que desarrollan terceros, como sería el caso de Juan Balbuena a través de una convocatoria de ayudas.
una convocatoria de ayudas que hemos impulsado desde 2008 y es una convocatoria abierta a entidades culturales, equipamientos culturales, asociaciones, colectivos de artistas, artistas individuales que generen procesos creativos de co-creación con colectivos vulnerables o con personas que formen parte de un mismo entorno y que ese entorno tenga claramente pues temas problemáticas sociales vinculadas al paro, a la diversidad cultural, a la falta de identidad, etcétera, etcétera. O sea, trabajar no tanto en personas, sino en contextos sociales donde evidentemente hay personas. Tienen que ser siempre proyectos impulsados desde la cultura, desde procesos creativos. Y no se trata de que estos profesionales de la cultura se conviertan en psicólogos. Al final a un artista no le puedes pedir que sea psicólogo o que sea educador o que sea terapeuta. Si pedimos que Juan haga un proyecto, queremos que lo haga como fotógrafo. Luego tienen que intervenir siempre directamente en el proceso creativo cualquier tipo de colectivo. Eso quiere decir que no es un proyecto diseñado por un artista y que el colectivo, para hablar de una realidad social, y el colectivo participa de una idea preconcebida o de una idea ya... Porque eso ha pasado también muchos artistas trabajan hablan sobre... el arte siempre ha sido una forma, ¿no?, de crítica social, pero que parte de un discurso de un artista, que puede alimentarlo con realidades y de lo que quiera hablar. Pero aquí estamos hablando de co-crear, de que realmente estos colectivos puedan explicarnos sus verdades, sus realidades, en completa libertad. Mi experiencia en estos años es que cuando a un grupo de personas que están en un centro penitenciario, a un grupo de personas de origen inmigrante que están en situación irregular en nuestro país, a un grupo de personas que tienen enfermedades o trastornos de salud mental, les das la oportunidad de hablar en completa libertad y ellos decidiendo qué nos explican de su vida, lo que quieran. Si nos quieren explicar qué es tener o qué es ser bipolar, fantástico. Si nos quieren explicar cuál es su relación con su gato, maravilloso. Al final que decidan qué quieren explicarnos a través de un proceso creativo. Pocas veces no aprovechan esa oportunidad, porque es una oportunidad. Porque no es, vamos a cantar, vamos a pintar, vamos a bailar, qué divertido. No, es, me están dando una oportunidad y esto es un reto para mí. Y de ese reto, pues evidentemente salen beneficiados, crecen. Pero no es específico de los colectivos. A cualquiera de nosotros nos plantean un reto que realmente nos interese, seguro que aprendemos cosas, seguro que crecemos. Y esa es la voluntad. Crecer, poder expresarse, pero a través de un proceso creativo, a través del teatro, a través de la danza, a través de la fotografía, de las artes plásticas. En la parte izquierda vuestra hablo de desarrollo personal, regeneración social, inclusión y cohesión social, que serían esos beneficios claramente sociales. Ha habido también un esfuerzo, no en nuestro país, pero sí en el Reino Unido desde hace años, de cómo podemos demostrar que realmente estamos consiguiendo esos beneficios. ¿Cómo puedo decir yo, después de participar, estos 12 senegaleses han mejorado en su desarrollo personal y han mejorado en su sentimiento de cómo se sienten aquí en España? ¿Cómo demuestras eso? Es complejo, es muy complejo. Y ahí yo tuve una crisis un poco un día de decir, bueno, ¿cómo yo me puedo llenar la boca de que la obra social La Caixa está haciendo unos proyectos que están mejorando todo eso de una manera clara? Sabemos que tienen un efecto, pero es complicado también de evaluar, porque son efectos que a veces no son a corto plazo, son mucho más a largo plazo. Eso no quiere decir que no se tengan que llevar a cabo evaluaciones y que no podamos demostrar que hay esos efectos, porque los hay. Pero en temas de evaluación de procesos yo creo que todavía hay mucho por hacer, no solo en temas de intervención social, en general.
Ya nos cuesta bastante impulsar actividades culturales, proyectos, que encima evaluarlos pues también es un trabajo también arduo y complicado. Hay una referencia que se llama François Matarazzo. François Matarazzo es un experto en community arts, bueno, ha hecho muchos proyectos en toda Europa, pero él es de Londres, que realizó un texto en el año 97 que se llama Use or Ornament, uso, ¿no?, o decoración, el impacto social cuál es cómo medir el impacto social de la participación en procesos creativos, y realmente todavía es vigente. Es un texto del 97, pero es vigente, y que habla sobre cómo evaluar estos procesos. Pero él mismo también dijo, y ahí me lo incorporé en mi discurso, ¿no? Si ponemos ese foco, como decíamos al inicio, tan claro en esos beneficios sociales, a lo mejor nos descuidamos de cuál es nuestro mundo, nuestro ámbito, nuestro sector, que es el de la cultura. Y por eso hace poco me gustó, bueno, también incluí estos otros elementos que podemos conseguir y que me parecen mucho más claros, ¿no? O mucho más fácilmente evaluables. Evidentemente también estamos ofreciendo la posibilidad de participar y entrar en contacto con el arte y la cultura a colectivos que a veces pues no tienen ese acceso. Como decíamos, tener voz en primera persona, poder explicar mi realidad desde mi versión, desde mi realidad, desde mi visión. De esa manera dar visibilidad a nivel social, ofrecer igualdad de condiciones y oportunidades y contribuir al empoderamiento de personas o colectivos a través de un proceso artístico. Al final, yo creo que son procesos creativos que evidentemente todos estos beneficios se desarrollan mucho en el que son los procesos, ¿no?, en el trabajar, en el participar, pero es importante también que estos procesos tengan un final, una presentación, un espectáculo de teatro, un espectáculo de danza, una exposición final de un proceso de fotografía, con esa voluntad de poder compartir y de poder tener un público que también se sensibilice sobre estas realidades a través de esos procesos artísticos. Si no, al final se queda todo en el ámbito de lo social, en el ámbito de los participantes en los procesos, de sus familiares, de los agentes sociales que también intervienen en estos procesos, pero yo creo que el reto está en compartirlo, y compartirlo desde procesos que a poder ser apelen a la calidad artística y al rigor. Es muy importante que artísticamente sean válidos para que de esa manera podamos sensibilizar a personas que a priori no tienen un contacto directo con estos colectivos. Como os decía, nosotros impulsamos una convocatoria de ayudas. Me parecía importante también compartir con vosotros porque a lo mejor no la conocéis, a lo mejor os decís, bueno, pues un día impulso un proyecto de este tipo. Es una convocatoria que se inició, como os dije, en 2008 y hasta el año pasado pues hemos apoyado en toda España 281 proyectos. Por ejemplo, aquí en Castilla y León hemos impulsado varios proyectos. El más recurrente son los proyectos que hemos impulsado o que hemos apoyado del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC. Es una institución o es un equipamiento cultural que ya desde su dirección, ya desde su plan estratégico, desde su razón de ser, incluyen este tipo de proyectos y no es lo habitual. Si miramos nuestros museos, auditorios, teatros, a lo mejor hay algunos que sí que impulsan proyectos de participación activa en un proceso creativo dirigidos específicamente a colectivos vulnerables, pero no es la normalidad de nuestro país. Y nosotros con esta convocatoria lo que queremos es eso, es impulsar que eso pase. Si alguien tiene una idea, si un museo dice, bueno, pues sí, no solo trabajo en temas de accesibilidad, sino que creo específicamente un proyecto de este tipo, la convocatoria es una herramienta para poder
experimentar y para poder ver la experiencia y saber si nos interesa este tipo de procesos o no. Pero también tengo que decir que desde lo que son los equipamientos públicos, yo creo que al final tiene que haber esta reflexión de que debemos estar, en teoría estamos abiertos a toda la población, a todo el mundo, y todo el mundo también son esos colectivos vulnerables. ¿Qué espacios tienen en nuestros equipamientos culturales estos colectivos? ¿Ven su voz representada? No. Es una manera de hacerles participar y también es una manera de acercarles a la cultura. Proyectos propios hemos realizado también bastantes. El del que yo estoy especialmente contenta es un proyecto que llevamos a cabo hace 2 años en colaboración con el Festival Temporada Alta. Si realizamos proyectos propios, también siempre los intentamos hacer en colaboración con o entidades culturales o certámenes, festivales, es decir, con el tejido cultural del país. Nosotros no pretendemos hacerlo solos, sino realmente crear complicidades y que estos resultados, que estos proyectos se puedan visibilizar en plataformas de la disciplina de la que estemos hablando. En este caso, el Festival Temporada Alta de Gerona es uno de los festivales de teatro más importantes de nuestro país, y allí realizamos un proceso creativo teatral con Alec Rigola, el director y dramaturgo, que actualmente es el director de la Bienal de Teatro de Venecia. Y hicimos un proceso creativo en el que participaron personas de origen inmigrante. El festival tiene sede en Salt, es una población que está a pocos kilómetros de Girona y que tiene un 50% de población inmigrante. En Salt se hablan más de 90 lenguas y es un pueblo no llega a 40.000 habitantes. Esa realidad, o sea, ese festival, que viene gente de todo el mundo, los mejores dramaturgos, directores de teatro a nivel internacional y nacional, se celebra en esta población, en Salt, con esta realidad. Pues también está bien que esa realidad también se muestre en el festival. Y Alec Rigola hizo una propuesta teatral a través de la cual estas personas explicaron cuál había sido su viaje desde sus países de origen hasta llegar a España. Lo interesante del tema es que lo que hizo no fue una propuesta clásica de teatro a la italiana, fue una experiencia, os explico muy brevemente. El espectador llegaba a un teatro y cuando llegaba al teatro le decían: no, métete en ese autobús. Y los espectadores se metían en un autobús, esos autobuses eran pateras, y te decían: bueno, te vamos a llevar a un país, no tienes papeles, no vas a hablar la lengua, no sabemos cuándo vamos a llegar, dentro de 4 días pues evidentemente no tendremos agua, no tendremos alimentos, algunos de vosotros no llegaréis. Bueno, eso el espectador al final pues se iba metiendo en la historia y finalmente llegaban a Migrantland, que era el título de la obra, que era ese país donde ellos pues llegaban indocumentados, ilegalmente, sin saber la lengua, etcétera, etcétera. Fue poner en la piel del espectador, que no se lo esperaba, pues ponerlo en la piel de una persona que llega a nuestro país pues ilegalmente para buscar una vida mejor. Fue una experiencia interesante, artísticamente válida y socialmente a mí me parece que también creó también una sensibilidad hacia estas realidades por parte de gente de teatro que en principio iba a ver una obra de Alec Rigola. Y bueno, finalmente también Apropa es un programa que impulsado desde el Auditorio de Barcelona, que claro, es un programa básicamente de accesibilidad a las programaciones de más de 50 equipamientos culturales de toda Cataluña. Básicamente es un programa de accesibilidad a la programación para colectivos vulnerables. Dejan una cuota de entradas a un precio de 3 euros, cualquier tipo de espectáculo, para que entidades sociales puedan llevar a sus colectivos. Ahí también estamos participando como obra social La Caixa. Finalmente, tenía algunos ejemplos de proyectos que hemos apoyado, pero ya me gustaría acabar, ¿sí?, para que podáis vosotros intervenir y me digáis lo que os parece todo esto, si tenéis alguna pregunta o reflexión.
He seleccionado 4 proyectos a los cuales les hemos dado apoyo a través de la convocatoria. Danza Móvil, ahora estos días estaban celebrando su festival, Escena Móvil, en Sevilla. Es un proyecto de danza contemporánea para personas con discapacidad intelectual y cada año hacen una producción profesional en la que intervienen bailarines profesionales y personas con discapacidad intelectual. Como os decía, el MUSAC ha realizado diferentes proyectos, algunos de ellos nosotros les hemos dado apoyo, como este proyecto para personas con trastornos de salud mental. Era una web a través de la cual realizaban cartas filmadas los participantes y se las intercambiaban había participantes de otras comunidades y hacían un intercambio de cartas filmadas. Y es un poco un diario a través de la creación de una página web. Hablar en Arte es una asociación de Madrid que también ha desarrollado bastantes proyectos en este sentido. Este proyecto fue una lectura dramatizada realizada por personas invidentes. El teatro estaba completamente a oscuras y era también poner un poco en la piel de los espectadores, ponerse en la piel de una persona invidente. Era un espectáculo completamente a oscuras y en el escenario estaban las personas que habían participado, personas invidentes, realizando esta lectura dramatizada. Y Voces y Música para la Integración es un proyecto de Barcelona que sigue la estela de las orquestas juveniles de Venezuela. Siguiendo este es un proyecto especialmente educativo, que también es una discusión si estos proyectos los consideramos educativos o no. Yo no los considero en su gran mayoría educativos, para mí no tienen una función educativa. En el contexto o en la idea amplia de educación sí, pero específicamente no intentamos enseñar o educar o hacer pedagogía del teatro, o al final no se trata de eso, se trata de utilizar la disciplina artística como una manera de hablar. Luego, si aprenden teatro, aprenden fotografía, maravilloso. En este caso sí que claramente es a través de la música. Participan varios barrios de Barcelona con también unos niveles de pobreza y de diversidad cultural importantes, y está dirigido a niños y niñas de esos barrios. Sí que es educación musical, pero claramente con una voluntad de intervención social. Para finalizar, si os parece, os enseño otro proyecto, es otro vídeo de 3 minutos, y a partir de ahí ya, si tenéis alguna pregunta, es el proyecto Iluminando las Sombras, que se llevó a cabo en Lleida. La soledat per una persona és molt dolenta. Si no té una mica d'apoyo, és de amargo. Me diu Juan Pedro Díaz Ruiz, tinc 60 anys, li va venir una mica malament les coses i no tenia diners per agafar un lloc de pis. I llavors vaig haver que quedar al carrer 2 anys. No sé si ve bien, desde el final. El projecte del taller rep el nom de Il·luminant les ombres. El que pretenia és fer visible amb aquesta gent en risc d'exclusió social que normalment està amagada, que està invisible, intentar mostrar les seves possibilitats, el seu potencial, i potser fossin ells els que donessin un missatge positiu a la ciutadania. Ens va sortir l'oportunitat de poder comptar amb els opis que ens cedia l'Ajuntament de Lleida. En total podíem comptar amb 25. Doncs el que va fer va ser adaptar aquesta primera idea de fer el disseny en els diferents cartells pels opis. Els tallers van bé per tots. Si fan a reformat, tracte de puestos dolents, en males companyies. A mi m'ajudava aquest taller, m'ajudava molt. I vaig passar moltes hores i vaig estar molt bé. Home, no crec que els canvi la vida el fet de dissenyar aquest cartell, però segur que els ajuda en la seva autoestima i els reforça
amb la seva personalitat i amb la seva identitat, i veure que ells són capaços de fer això, suposo que amb ells els anime i els motive a fer altres coses, com és la feina, trobar una casa, trobar una parella. El meu cartell és perquè la gent es doni compte que si poden sortir una persona sola, tant si siguen molt decidit com si no, però si vol pot sortir endavant. Si aquest cartell significa que aquí estic jo per tirar endavant. Sempre hi ha esperances per tot. Jo ara mateix dic, tinc un esclaus, tinc un pis, comparteixo el pis amb un xiquet i em trobo bastant bé. La vida em dona moltes voltes que a vegades te va bé o a vegades te va malament. Jo de moment ara m'hi va bastant bé. Mire, de este vídeo me hace gracia el momento café final. Buenos días. Este es un proyecto que impulsó Edgardo Santos, es un fotógrafo de Lleida. Lo hizo en colaboración con el Centre d'Art La Panera, es el Centro de Arte Contemporáneo de Lleida, que también es una institución que hace años que impulsa procesos creativos dirigidos a colectivos vulnerables. En su caso, eso pasa mucho. Fueron los propios colectivos, muy cerca del Centre d'Art La Panera, había un centro de personas sin techo, de una asociación que trabajaba con homeless de Lleida, y fueron ellos los que fueron al Centre d'Art La Panera y digo, ¿qué nos ofrecéis? ¿Qué podemos hacer aquí? Y como ellos, muchos, ¿no? Asociaciones que trabajaban con personas con discapacidad, ¿y qué podemos hacer aquí? Y entonces fue cuando Gloria Picazo dijo, bueno, yo aquí hacer un taller de corta y pega, como que no. Y dijo, bueno, vamos a realizar procesos creativos que puedan ser también interesantes a nivel artístico. Y muchas veces Gloria Picazo habla o sea, me gusta cómo lo enfoca ella, que es, yo si hago un proyecto, muchas veces me tengo que arriesgar, ¿no? Y tengo que experimentar, y tengo que ver qué pasa, ¿no? Y en estos proyectos es donde ella lo tiene más claro. Son proyectos en los que hay que arriesgar, hay que arriesgarse a que a lo mejor no salga bien. Y hay que también investigar y experimentar. Y yo creo que eso es lo que también los hace atractivos. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué os parece? ¿Alguna pregunta o alguna reflexión en torno al arte y la mejora social? Adelante. Hola, muchas gracias por la conferencia de hoy porque a mí me toca muy lleno. Soy María Tomillo, llevo una compañía de danza para personas con discapacidad intelectual aquí en Valladolid, desde la Escuela de Danza de Valladolid, y ya llevo 14 años con ellos. He presentado proyectos a la Caixa, así que es verdad que he tenido subvenciones importantes con vosotros. Además, hoy represento a la Federación Nacional de Arte y Discapacidad, que se fundó en el año 2013. Marta Cantero, que es la presidenta, estuvo ayer, pero hoy no ha podido acercarse porque es de Segovia y no ha podido. Y bueno, pues me agrada mucho la conferencia, especialmente en cuanto a los valores que presentas, que muchas veces creo que todavía son desconocidos en nuestro país, sobre la inclusión y el arte social, y especialmente me ha agradado mucho que hables de que la salud, el arte, la inclusión, los motivos sociales están incluidos y son medios de proyección artística, porque es una cosa que todavía nos queda mucho por hacer en nuestro país. Yo cuando voy a solicitar subvenciones a la administración todavía me enclavan en salud y familia y no en cultura. Entonces, pues
me agrada mucho eso. Luego, por otra parte, un poco reivindicar un poco, o si nos puedes explicar los criterios de las subvenciones, más que nada porque se han puesto los requisitos por las nubes y ahora sí que ya no llegamos a cumplir los requisitos. Y me duele mucho que compañías, en este caso como la mía, con 25 bailarines, se queden fuera de estos proyectos simplemente porque no lleguemos y nuestras administraciones públicas o entidades sociales no nos apoyen, cuando creo que somos proyectos que, aunque tenemos que crecer y mejorar y cambiar cosas, aprender, también necesitamos el apoyo de nuestra propia tierra. Y bueno, pues yo ahí sí que tengo que decir que la convocatoria de ayudas de Arte para la Mejora Social no es una convocatoria fácil, y más para entidades a lo mejor como la vuestra, eso tengo que reconocerlo. Es una convocatoria que tiene una voluntad muy clara, y ahí os afecta, yo creo, en parte. Tiene la voluntad de impulsar, sobre todo, que el ámbito de la cultura vea que esto también es una responsabilidad que tiene la cultura. Entonces, todos los que os dedicáis específicamente a la cultura y la intervención social, los que es vuestra razón de ser, ahí a veces, a nivel de lo que pedimos, a nivel de calidades artísticas, a veces no llegáis. Y en eso sí que es cierto, y soy consciente de que ahí somos especialmente exigentes. Pero no porque pensemos que vuestro trabajo no es válido. Seguramente es el más válido, porque es un trabajo continuado, mientras que si un temporada alta hace un proyecto, lo realizará durante 3 meses y ahí se acabó. Y ahí muchos podéis decir, pero eso es súper puntual, eso no cambia nada. No estoy de acuerdo, yo creo que también son válidos esos procesos, pero la media de proyectos que apoyamos van entre los 3 y los 6 meses. Pero luego es verdad que hay todo un tejido en nuestro país de gente que trabaja específicamente en torno a la cultura y la intervención social. Danza Móvil es un ejemplo. Transformas en Cataluña es otro ejemplo, una compañía de teatro que hace 8 años que tiene una compañía de teatro en el centro penitenciario de Cambrians. Hay Ruido Foto, que es un colectivo de fotografía que específicamente trabaja también en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Cataluña. Es decir, hay gente que específicamente se dedica a ello. Eso no quiere decir que no podáis tener una ayuda. Toda esta gente la está teniendo. Pero también es verdad que a nivel de rigor artístico, ahí hay que subir peldaños. Y ahí entiendo que me digas, mira, lo más importante son los procesos, lo más importante son las oportunidades, y luego si está bien, perfecto, y si no está tan bien, no pasa nada. Completamente de acuerdo, Pero, ¿y los teatros municipales de nuestras ciudades? ¿Qué están ofreciendo en este sentido? ¿Y compañías de danza y teatro profesionales? Bueno, las que existen, porque tal como está el tema. Nosotros vamos un poquito más por ahí. Sí, pero lo que pasa es que ayer, por ejemplo, también tuvimos aquí un debate sobre la calidad de estos proyectos y es muy difícil de medir a veces, muy difícil. Y ayer hablábamos que una de las cosas que tenía que hacer las compañías o los trabajos con personas con discapacidad es llegar al público, emocionar. Y yo no creo que mis alumnos, por ejemplo, no emocionen. No, claramente sí, yo creo que nadie pone en duda eso, ¿Tú crees que sí? Yo no lo dudo. No, o sea, que emocionen no, lo que pasa que luego dicen, y bueno, pero es que, porque por ejemplo, yo tengo uno de mis montajes, al principio solo andan. Y dices, bueno, si es que andar por el escenario, es que andar por el escenario es muy difícil. Yo tengo un trabajo, a lo mejor tendría que poner un vídeo detrás para decir, es que hemos estado haciendo todo esto. Llevo 3 meses enseñando a mis alumnos a representar en el espacio un mapa. Porque la persona con discapacidad intelectual, lo abstracto es muy difícil. Entonces, tú le dices, hazme un círculo, y esa persona con discapacidad hace un círculo si no tiene nada. Le das un papel con un círculo
y le dices, represéntame esto en el espacio, y le pones una referencia y dices, aquí está el público y aquí está la parte de atrás. Se bloquea. Yo ahora me pongo donde me piden, cada uno decide, pero a veces también y ahí me vais a perdonar porque yo no soy experta no soy experta casi de nada, pero no soy del ámbito social. Pero yo muchas veces veo compañías que trabajan el tema de la discapacidad y en las ocasiones en las que esas personas con discapacidad han tenido la oportunidad de explicar quién son, ellos, quiénes son, en muchos casos, todo depende de qué niveles de discapacidad, evidentemente podemos hablar pero pueden explicarnos cosas que la gente que no tiene conexión, que no tiene ningún familiar que sea discapacitado, les puede interesar. Es decir, yo veo muchas veces desde el ámbito social o desde el ámbito del teatro social que representan obras de teatro, pero donde a lo mejor nos presentan una obra de teatro, pues un texto ya dado, la Casa Bernarda Alba o lo que sea, o con la voluntad de utilizar como instrumento el teatro para que esas personas puedan expresarse y puedan tener derecho a hacer teatro. Pero lo que yo estoy planteando aquí es, vamos a crear discursos desde sus realidades para al final darlas a conocer también a gente que no esté vinculada a esa realidad. Y esos discursos, si artísticamente también los podemos vehicular de una manera también que pueda ser interesante, tampoco tiene que ser ahora aquí la hostia en patinete, pero entendámonos cosas que puedan ser relevantes, ahí yo creo que puede llegar a mucha más gente y a normalizar mucho más, ¿no? No se trata de tanto decir, a ver, ¿quién dice que lo mío es bueno o malo? No se trata tanto de eso, pero ¿qué estamos explicando? ¿Realmente lo que estás explicando interesa a todo el mundo? ¿O os interesa, ahora me pongo de demonio, esa reflexión, ¿qué podemos explicar desde la discapacidad? ¿Qué nos pueden explicar ellos? Porque seguramente en general le diríamos que a mí no interesa, pero es que a lo mejor sí que te interesa. Y a lo mejor sí que te pones en su piel un poco. Y a partir de ahí dices, vale, esto me emociona, pero es que me da mucho más que solo la emoción. Es absolutamente válido lo que hacéis, pero yo creo que los procesos creativos pueden llegar a ser algo más interesante si intentamos explicar realidades y evidentemente no tiene que... Esto es un enfoque, yo lo he dicho al inicio, es un enfoque. Y el mundo de la cultura social es súper amplio. Podemos ir desde el activismo, puro, es decir, vamos a reivindicar realidades y ser activistas culturales, hasta la asistencia y la terapia. Y dentro de ese abanico hay muchas realidades. ¿Qué es lo mejor? Todo es bueno, todo es necesario. Y todos esos enfoques son válidos. No se trata de priorizar uno para invalidar otro. Yo creo que tengo que acabar, ¿no? Agradeceros la atención, espero que haya sido interesante.